ayer por la noche, ¿no? Que eran 2 mesas, una pro derechos y otra repensando críticamente la prostitución. Quiero pararme en ello porque no es una cosa, quiero decir, aquí ha sido fruto de un malentendido y de que no nos hemos dado cuenta, pero en general el problema es que en el debate que se da dentro del feminismo esto se suele plantear así, ¿no? Como 2 posiciones contrapuestas, y creo que eso ya es un problema en sí mismo, ¿no? Porque plantear por un lado las proderechos y por otro lado las que reflexionan críticamente es algo así como un insulto para las proderechos, como si no reflexionáramos críticamente sobre el asunto, algo que yo creo que en esta mesa, por ejemplo, está ampliamente demostrado, que somos gente que no nos quedamos solo en la defensa de los derechos, sino que esa defensa de los derechos la hacemos acompañada de una reflexión crítica precisamente sobre ese asunto. Y por otro lado es pensar también que todas aquellas personas que reflexionen críticamente sobre la prostitución lo van a hacer desde una perspectiva abolicionista y por lo tanto descartando los derechos. Era una pequeña... Y creo también que otra pequeña conclusión, que luego entraré más a fondo, es la de plantear que el debate es entre regulacionistas y abolicionistas. Yo, el tema de los abolicionistas no voy a entrar, hay películas, quiero decir que ellas mismas sabrán si eso les cuadra o no ese titulito, pero desde luego, desde la defensa de los prederechos, no nos sentimos en absoluto representadas en las posiciones regulacionistas. Y creo que es importante que desde el feminismo se entienda que el debate no es abolición-regulación, luego explicaré por qué estoy en contra de las regulaciones, sino que el debate, en todo caso, dentro del feminismo, no entre los partidos que tienen responsabilidades de poder o de las instituciones, pero dentro del feminismo el debate es entre abolicionismo y proderechos, que es una vertiente diferente que la corriente regulacionista, como luego explicaré. ¿Y por qué digo todo esto? Pues lo digo porque no podemos engañarnos, ¿no? Yo me voy a dedicar a la parte más ideológica, porque dado que tenemos aquí a una trabajadora sexual, pues creo que a ella le toca hablar más de las cuestiones reivindicativas y me voy a quedar más en el tema de feminismo y prostitución. Porque lo que no podemos engañarnos es que en los últimos tiempos el debate sobre la prostitución dentro del feminismo está tomando un cariz muy preocupante. Un cariz muy preocupante porque parece que todo vale. Vale mentir y difamar diciendo que las organizaciones pro derechos estamos financiadas por las redes de proxenetismo. Esto es algo que Taira ha denunciado ya y ha denunciado además legalmente, y tenemos una denuncia puesta porque creo que nuestras cuentas son claras, entre otras cosas además tenemos poco dinero, es casi todo el trabajo voluntario, pero, y nadie creo que me haya visto venir con la limusina puesta por los proxenetas, que la tengo ahí apartada en la puerta, pero creo que es algo falso y que además entrando en nuestra página web se pueden ver cuáles son nuestras cuentas, que son claras y diáfanas. Vale también decir que las trabajadoras sexuales trans, por ejemplo, no pueden hablar en nombre de las trabajadoras sexuales porque no son mujeres. O vale hablar de supervivientes de la prostitución, o mujeres prostituidas, utilizando términos con fuertes connotaciones emocionales, lo de supervivientes, ¿no? Tienen una carga emocional muy fuerte, o colocando a las trabajadoras del sexo como si no tuvieran capacidad de decisión en el rollo de prostituidas, ¿no? Y vale desde luego colocarnos la etiqueta de neoliberales o liberales a las que defendemos los derechos y autocolocarse la etiqueta de feministas radicales a quienes están en contra de ellos. Yo creo que esto es un mal terreno, la verdad, para poder discutir tranquilamente si partimos de todas estas patrañas. Sobre algunas de estas cuestiones es evidente que no voy a hablar. Podemos saber lo que será cosa de justamente de estar financiado por el diablo. Recuerdo, bueno, ya se dan, ¿no? Todas las acusaciones de financiación ilegal por el chavismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no voy a entrar en eso porque ya lo sabéis y lo conocéis. Tampoco voy a entrar en lo que significa que a las mujeres trans se les niegue su identidad como mujeres desde una mirada, yo creo, feminista, binarista, excluyente y sectaria, porque no es el tema que hoy nos ocupa. Pero sí que quiero hacer alguna reflexión sobre el maltrato ideológico que desde el feminismo se hace a las posiciones por los derechos. Primero negándonos que seamos feministas, como si el feminismo fuera un único cuerpo teórico y las representantes de este único cuerpo teórico tuvieran la potestad de repartir carnets sobre quién es o no es feminista.
Y por otro lado, haciendo también unos análisis en los que el feminismo radical, el verdadero, parece ser el único, aparece de la mano de la perspectiva abolicionista, mientras que a las proderechos se nos concede como mucho el ser feministas, pero liberales o neoliberales. Bueno, yo creo que a pesar de que algunas de estas acusaciones han aparecido en los foros virtuales de Podemos Feminismos, no quiero pensar que esto responde al sentir mayoritario de las mujeres de Podemos ni de la organización en su conjunto. Por lo tanto, me vais a permitir que mi intervención vaya encaminada a reflexionar críticamente sobre la prostitución desde una perspectiva feminista radical. Una perspectiva que cuestione las estructuras sociales heteropatriarcales y capitalistas y que especialmente ponga sobre el tapete cómo se gestiona hoy la sexualidad, qué actividades humanas son las que pueden ser mercantilizadas, qué significa sentirnos objeto y sujeto de las relaciones sexuales, pero una perspectiva también que a la vez contemple la situación de las mujeres que habitan esta institución y que tenga en cuenta sus estrategias de empoderamiento, que contemple el protagonismo que se merecen de cara a la elaboración de políticas públicas y que defiendan sus derechos. Porque lo que estoy convencida es de que ninguna teoría, ninguna ideología debe o puede servir para negar derechos básicos a ningún sector de la población. Y especialmente yo creo que en nombre del feminismo no se pueden negar los derechos de las prostitutas porque éstas no hacen lo que una vanguardia iluminada cree que deben hacer. Desde mi punto de vista, el feminismo es una ideología liberadora que tiene que servir fundamentalmente para empoderar a las mujeres, para darnos instrumentos para luchar contra las discriminaciones, contra las opresiones y contra las violencias que sufrimos en estas sociedades, que tiene que servir para alumbrar y perfilar otro mundo posible más allá de este asqueroso en el que vivimos, que nos estrangula y discrimina. Pero creo que no puede convertirse nunca el feminismo en un nuevo dogma que vuelva a aprisionarnos a las mujeres y que nos diga lo que tenemos que hacer. Para eso ya está el heteropatriarcado, con su iglesia, sus padres, sus obispos, sus instituciones, que siempre han considerado que las mujeres no tenemos capacidad para pensar y decidir por nosotras mismas y que siempre nos han dicho lo que tenemos que hacer. Que la prostitución Bueno, que la prostitución en nuestras sociedades es una institución heteropatriarcal, creo que nadie, desde los diversos feminismos, puede ponerlo en duda. La prostitución y su otra cara del matrimonio son instituciones encargadas de reforzar o destinadas a reforzar el control de la sexualidad en general y de las mujeres en particular. Esta forma de control se establece a través de la estigmatización de las trabajadoras del sexo y de la utilización de este estigma para juzgarnos y dividirnos a todas las mujeres en función de cómo gestionemos nuestra sexualidad. En consecuencia, la lucha contra este estigma es un tema que no solo interesa a las trabajadoras del sexo, sino que nos interesa a todas las mujeres. Y tiene que ser para nosotras un elemento central de la lucha contra el patriarcado. Asimismo, la simbología que subyace a la prostitución es la de que sirve para dar salida a una supuesta sexualidad masculina más fogosa y manifiesta que la femenina. La ideología heteropatriarcal presupone que las mujeres tenemos una sexualidad menos explícita que la de los hombres y carga sobre nuestras espaldas la función de controlar no solo nuestra propia sexualidad para no implicar a los hombres, sino también controlar la sexualidad masculina. De hecho, esto es lo que lleva a que se invisibilicen permanentemente cuando se habla de prostitución otras realidades de la prostitución como es aquella ejercida por hombres, ¿no? Cuando esto se da, el estigma que recae sobre los trabajadores sexuales es mucho menor que el que recae sobre las trabajadoras y en el caso de la prostitución homosexual este estigma suele estar relacionado más con la homosexualidad que con el hecho en sí de trabajo sexual en sí mismo. En función de esto, la imagen heteropatriarcal que se recrea de la prostitución es la de las mujeres que se venden sexualmente a los hombres y con las que estos pueden hacer lo que quieran, apareciendo las trabajadoras sexuales como objetos pasivos, sin voluntad propia ni capacidad de decidir, y en consecuencia
teniéndose que plegar siempre a las exigencias masculinas de los clientes. Estas malas mujeres, por ser malas precisamente, no son contempladas nunca como objeto de derecho y son objeto de todo tipo de discriminaciones sin que tengan instrumentos legales para combatirlas. Creo que hasta aquí podríamos estar de acuerdo casi todos los feminismos. El problema es cómo combatir esto desde una perspectiva feminista. Y aquí es donde empiezan las diversidades, las divergencias, las formas diversas de entender cómo combatirlo. Porque estas formas de combate de las exclusiones, las discriminaciones, etcétera, difieren mucho dentro del feminismo, y por eso hablamos de feminismos y no de feminismos, y no de feminismo en singular. Y la pena, yo creo, es que no se puede hablar de estas diferencias si no es desde el insulto y la descalificación, y que no podamos llegar a acuerdos mínimos, como se hizo, por ejemplo, con la reivindicación del matrimonio homosexual. Yo recuerdo que cuando empezó estas reivindicaciones, muchas estábamos en contra del matrimonio por ser la forma privilegiada de relación, y seguimos estando. Pero eso en ningún momento nos impidió el poder luchar por mejorar la vida de las personas homosexuales y por dar derechos a la población LGTBI. Y de hecho, yo creo que ello ha traído como consecuencia la aprobación del matrimonio igualitario, el que esta institución haya cambiado mucho en los últimos tiempos. Desde la posición de Taira, la prostitución es un fenómeno que tiene sus luces y sus sombras, es un fenómeno complejo. En este sentido no se puede plantear un sí o un no a la prostitución, porque no sirve para nada y porque yo creo que nadie en su sano juicio sería capaz de defender hoy la prostitución en sí misma. Lo que he explicado anteriormente de cómo ve el patriarcado la prostitución es la cara oscura de la prostitución, que la ideología dominante pretende que sea única, y que la pena es que algunos feminismos hagan eco de esto dándolo también por bueno. Pero esto no es así en la realidad. Como Judith Butler plantea, solo habitando o ocupando el lugar injurioso en el lugar injurioso podré oponerme al poder, transformando el poder que me constituye en el poder al que me opongo. Y yo creo que muchas trabajadoras sexuales han recorrido un largo camino en este sentido, apoderándose de la palabra puta para resignificarla, reclamando derechos, apareciendo empoderadas y nada victimizadas, fortaleciendo y desarrollando su capacidad de decisión frente a los clientes para imponer sus condiciones y no aceptar siempre las de ellos. Esta realidad, desde mi punto de vista, es el contrapunto antagónico de lo que la ideología patriarcal pretende. Y por lo tanto no puede ser olvidada desde el feminismo. Todo lo contrario. Si queremos transformar la sociedad actual desde una perspectiva feminista y anticapitalista, es fundamental tener en cuenta esta realidad y apoyarla apostando firmemente porque se desarrolle cada vez más. Porque esta realidad es puro feminismo de las trabajadoras sexuales. Por el contrario, desde algunas corrientes feministas parece que no les preocupan en absoluto las condiciones concretas en las que las trabajadoras del sexo habitan su vida y su trabajo, ni la resistencia y la transgresión que significa el que haya prostitutas organizadas que dan la cara. Por el contrario, este feminismo abolicionista desprecia a estas y se dedica a hacer análisis estructurales tan abstractos y generales que se llega a plantear que es la prostitución en sí misma la que es violencia de género. Y por lo tanto, si la consideramos así, la violencia de género tiene que desaparecer, luego la prostitución también. Yo creo que estos análisis son poco realistas. No es cierto que la mayoría de prostitutas estén obligadas a ello. Esto lo primero. Pero yo creo que el mayor problema es que al decir esto se difuminan las violencias concretas que sí que sufren estas mujeres. Ya solamente me quedan 5 minutos, pero me había controlado y quedan 20, ¿eh? Madre de Dios, pues me queda un poco bueno. De verdad que sí. Yo creo que desde esta posición se confunden las condiciones de ejercicio de la prostitución, que evidentemente son malas, y nadie se atrevería a decir lo contrario, y son malas por la falta de derecho y de reconocimiento, con el hecho en sí de que dos personas adultas deciden intercambiar sexo por dinero, por mucho que exista una situación desigual entre mujeres y hombres. Se cuestiona la capacidad de decidir de las mujeres, por ser pobres, por ser vulnerables, por el patriarcado, pero se olvida su capacidad de agencia, aunque sea pequeña. Yo creo que esto es fundamental, porque esta capacidad de agencia es lo que hemos de ampliar apoyando sus decisiones y no negarla, ya que desde la victimización es imposible enfrentarse a nada.
Resumiendo, yo creo que se carga en las prostitutas en concreto con la responsabilidad de lo que nos pasa a las mujeres más en general como grupo social, con las complejidades que esto tiene y con la injusticia que esto significa para las trabajadoras sexuales. Y lo que es peor, no se contempla también que el feminismo, como no podía ser menos, ha llegado también a las trabajadoras del sexo. Y no se tiene en cuenta tampoco que la victimización de estas lo que hace es reforzar el imaginario patriarcal que construye la prostitución y coincide con este imaginario en ver a las mujeres como menores de edad sin capacidad de decisión sobre sus vidas. Nosotros pretendemos subvertir la categoría puta y de hecho lo hemos hecho con otras muchas categorías, boyera y maricón, por ejemplo. Resignificarla, por lo tanto, resaltando sus aspectos transgresores, ya que las trabajadoras del sexo rompen con los mandatos patriarcales, manejan dinero de manera independiente, incitan sexualmente a los hombres y son ellas las que deciden qué servicios ofrecen y con quién quieren tenerlos. En esta línea, por lo tanto, es importante reivindicar no solo los derechos para las trabajadoras sexuales, sino también reivindicar el derecho al propio cuerpo y cuestionar el estigma apoyando esta vertiente transgresora, dándoles protagonismo a las trabajadoras sexuales, apoyando sus reivindicaciones y apostando porque este empoderamiento vaya en aumento y llegue a todas. Para Ekaira, esta es la forma de enfrentarnos a la prostitución tal y como está construida. Yo quería decir algunas cosas sobre el regulacionismo. En todo caso, lo que sí que voy a decir son dos pequeñas cosas nada más para mantenerme dentro del tiempo. Una, somos proderechos, no regulacionistas, y estamos en contra de las regulaciones estatalistas o liberales como la que planteó Ciudadanos en las últimas elecciones, porque creemos que están pensadas para controlar a las trabajadoras y para defender los intereses empresariales. Y ahí se van a encontrar siempre con nosotras de frente. Si luego queréis entrar más en esa diferencia entre derechos y regulación, la preguntáis porque si no, aquí Noelia me va a sacar de la mesa. Pensamos que es indispensable que las trabajadoras se cuente con ellas para elaborar las políticas sobre la prostitución, así como su seguimiento. Y por otro lado, además de diferenciar la lucha contra la trata del tema de la prostitución, porque es evidente que no todas las trabajadoras lo hacen por decisión propia, creo que es importante, y eso me gustaría decir un poquito, el reconocer la prostitución como trabajo en todas sus variantes. No solo, hay que ver la calle, con la negociación de espacios, los clubes, los pisos, la autónoma, las cooperativas, la autogestionada, pero también la que se da cuando median terceros. Y decimos esto porque el argumento ese de que regular eso implica reforzar a los proxenetas y a los empresarios, creo que no es muy afinado. En primer lugar, porque no es así como se ha comportado el movimiento sindical normalmente, ¿no? Estaba en contra del trabajo asalariado, quería acabar con él, pero se metían en el trabajo asalariado y reivindicaban mejoras para ese trabajo asalariado. De tal manera que incluso, pues por ejemplo, la minería, que era un trabajo de mierda, y perdón por la expresión al principio, gracias a la lucha de sus protagonistas, se ha convertido hoy en la aristocracia de la clase obrera en relación a pensiones, edad de jubilación, etcétera, ¿no? Entonces creemos que esa es la vía, y en ese sentido nos preguntamos qué es lo que pasa para que no podamos hacer lo mismo con el tema de la prostitución. Si es porque pensamos que el trabajo asalariado es menos opresivo que el trabajo sexual. ¿Por qué pensamos esto? Creo que sería un buen elemento de reflexión. Entre otras cosas porque creemos que es necesario regular esas relaciones, porque hoy en esas relaciones se dan muchos abusos laborales, mucha explotación laboral, y solo con unas leyes que planteen cosas del estilo de que los empresarios no pueden imponer las condiciones de trabajo, de que se tiene que dormir y vivir en un sitio diferente al que trabaja, ahora acabo, al que trabaja, y todas esas cuestiones que después si os interesa también. Os las explico qué medidas serían importantes para que la regulación de esas relaciones tuviera en cuenta la autonomía y la libertad de las trabajadoras y no sirviera a los empresarios. Yo creo que otro mundo es posible, sí, pero para que se haga realidad desde Ekaira estamos convencidas de que necesitamos a las mujeres, pero mujeres empoderadas y no victimizadas. Los feminismos, por lo tanto, tienen que ver a las mujeres no como víctimas, sino como seres con capacidad
de decisión y agencia, aunque esta varíe enormemente, y tenemos que partir de sus realidades concretas. No podemos, de verdad, seguir permitiendo, en nombre de ninguna ideología y en pleno siglo XXI, en sociedades democráticas como la nuestra, donde se ha avanzado y mucho en la igualdad entre mujeres y hombres, que un sector de mujeres siga criminalizado, perseguido y sin ningún derecho porque realizan un trabajo que a algunas personas no les gusta, sea por las razones que sean, feministas, religiosas o de cualquier tipo. Gracias.